Muy buenas tardes, pueblo de Dios. Hoy vamos a estudiar el plan de Dios original. Y vamos a estudiar salvación por fe y por gracia. La gracia no anula a la ley de Dios. Hoy vamos a tener un estudio sobre ese concepto, sobre esa formación. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál fue el plan de Dios desde el inicio? Cuando nosotros estudiamos, vemos y analizamos el plan de Dios que Dios hizo para nosotros desde el principio. Hoy, viendo y formando esa formación en la cual Dios, a través de su santa palabra, nos transmite el amor, la pureza, la fortaleza divina del verdadero concepto del amor de Dios. Hoy le damos gracias a Dios todos los días por ese amor infinito que Dios nos transmite a través de su santo amor, de su santa vocación para nosotros. Hoy me siento feliz y gozoso, como todos los días, porque cada vez que yo escudriño su santa palabra, me lleno de esa armonía y de ese gozo verdadero que Cristo Jesús nos transmite a través de la Sagrada Escritura. Por eso vamos a darle gracias a Dios en esta ocasión por esa sabiduría que Él nos da a través de su santa palabra, que son las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a estudiar su palabra para que día a día el pueblo de Dios entienda el mensaje verdadero que Dios nos transmite a través de la Sagrada Escritura. Le pido al poder del Espíritu Santo, al poder de Dios, que dirija este estudio, Señor. Guíanos y danos entendimiento de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, que ponga palabras en mi boca, Señor, para llevar el mensaje al pueblo de Dios, para que entienda el verdadero concepto del amor en la cual usted nos transmite a través de su santa palabra, que son las Sagradas Escrituras. En Cristo nuestro Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, Padre amado, porque nos permite día a día llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Hoy vamos a estudiar cuál es el plan de Dios original, en la cual Dios desde la creación hizo para el pueblo de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Vamos a estudiar el libro de Génesis en el primer capítulo, el plan de Dios original. Vamos a estudiar Génesis en el capítulo 1, en el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llena la tierra y sojuzgadla, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que en él hay fruto y que da semilla, os será para comer. En el momento de la creación, cuando Dios hizo al hombre, y el alimento que Dios le da al hombre es para comer plantas
frutas y semillas. En ese momento Dios nos hace a nosotros frugíferos. Podemos comer de toda planta, de toda fruta que da semilla. Él nos hace a nosotros frugíferos. Ese es el plan de Dios original para que nosotros podamos vivir en armonía y en el gozo verdadero de su palabra, en el carácter de la formación en la cual Cristo Jesús nos enseñó esa formación pura, de la formación de la pureza hacia el Padre Creador. La creación de Dios fue una creación bella, hermosa, en la cual Él nos enseñó la palabra de la formación de la pureza. El carácter de la formación fue que Cristo Jesús nos enseña. Ahora, fíjese usted, cuando el plan de Dios en el principio, cuando Dios nos dio el alimento adecuado para el cuerpo, para el hombre, nosotros desde la creación somos frugíferos. Podemos comer de toda planta que da semilla y frutos. Nosotros somos frugíferos desde la creación. ¿Qué pasa después? Por la desobediencia del hombre, ¿qué alimentos pasamos a comer? En el momento cuando el hombre, la mujer, desobedecen el carácter de Dios y comen de la fruta prohibida, en la cual Dios le dijo, puede comer de todo árbol menos de aquel. Y sin embargo, el hombre come de la fruta prohibida, desobedeciendo el carácter de Dios. Y por la desobediencia, ¿qué alimentos Dios nos permite comer? Eso lo vemos en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 18. Vamos a estudiar Génesis y analizamos y vemos qué alimentos Dios nos permite comer después que el hombre desobedece a Dios. Desobedece a Dios. Y Dios nos permite comer otro tipo de alimento. Vamos a ver cuál es. Vamos al capítulo 3, en el versículo 18 del libro de Génesis. Espino y cardo te producirás y comerás planta del campo. Espinas y cardo te producirás y comerás planta del campo. Dios permite al hombre comer de todas las plantas, vegetales. En ese momento ya dejamos de ser frugíferos a raíz del pecado. Pero Dios nos permite comer vegetales. Y en ese momento pasamos a ser vegetarianos, veganos. Pasamos a ser vegetarianos, veganos. ¿Verdad? Entonces, y Dios dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjate que esto es una de las razones por la desobediencia del hombre cuando desobedece a Dios. El carácter de Dios, cuando Dios le dijo, puede comer de todas las frutas que hay en el Edén, y señaló una que no podía comer, y sin embargo el hombre come de la fruta prohibida, desobedeciendo el carácter de Dios. Ahora, cuando Dios permite comer al hombre vegetales, eso lo vemos en el capítulo 3, en el versículo 18 en el libro de Génesis. Ya pasamos a ser veganos, vegetarianos totalmente. Y eso es una de las razones en la cual el hombre desobedece a Dios.
por la desobediencia, pasamos a comer vegetales. Era el alimento que Dios hizo para los animales, pero debido al pecado nosotros pasamos a comer vegetales. Porque en el principio los animales, como el tigre, como el león, comían paja. Ese era el alimento de estos animales. Pero debido al pecado, ya ellos ya no comen paja. Se vuelven asesinos por el pecado. Empiezan a comer carne, matan animales ellos mismos para comer, para subsistir. Pero debido al pecado, la tierra fue maldita por Dios. Porque le dijo: con el sudor de tu frente vas a comer tus alimentos. Y a la mujer le dijo: con dolor vas a parir. Con dolor vas a tener a tus hijos. Cuando vas a parir con dolor, con sufrimiento. Las rosas le salieron espinas debido a la maldición. Por eso es que el plan de Dios desde el inicio cambia por la desobediencia del hombre, por la desobediencia, por desobedecer a Dios. Y eso es una de las bases fundamentales, porque cuando Dios acaba el primer mundo a través del diluvio, vemos y analizamos qué pasa, por qué Dios acaba con ese primer mundo. Porque el hombre se volvió soberbio, no oyó a Dios, quiso ser más que Dios, y por eso Dios toma la decisión de acabar al primer mundo desde la creación que él había hecho. Y él acaba con toda la criatura, todo lo que se había hecho, él lo acaba a través del diluvio. Pero solamente hubo una familia que se salvó, que oyó a través oyó la palabra de Dios y creó esa formación en la cual Dios formó, como en los días de Noé. Como en los días de Noé, con esa formación, Dios le da esa formación a Noé. A través de Noé su familia se salva. A raíz de que se salva porque Noé oyó a Dios. Oyó, era digno de su palabra. Oyó, Noé era la persona que tenía fe en el Señor y obedeció a Dios en todo su concepto, en toda su formación. Por eso Dios le brinda la oportunidad al pueblo para que oiga a Noé. Y Dios le transmite a Noé que iba a destruir al mundo en diluvio, en agua. Y Noé predicó, llevó el mensaje como Dios se lo había transmitido durante 120 años. Pero ese pueblo no quiso oír a Dios. Se reían, se burlaban de Noé, lo llamaban loco. Pero sin embargo, Noé seguía predicando el mensaje que Dios le había transmitido para que ese pueblo se arrepintiera y oyera a Dios. Pero nunca quisieron oír a Dios, se burlaban de Noé. Y sin embargo, Noé predicó el evangelio de Cristo Jesús durante 120 años para que se arrepintieran y buscaran los caminos de Dios. Pero se salvó únicamente la familia de Noé por la gracia de Dios, porque oyó el mensaje que Dios les transmitió, y Noé y su familia se salvaron. A raíz del diluvio, todo quedó destruido totalmente. Todo quedó destruido.
excepción de los que andabas en el arca de Noé, se salvaron. A raíz de eso, cuando leemos en el capítulo 9, en el versículo 3 del libro de Génesis, ahí vemos qué permite Dios comer, qué es lo que permite Dios comer, debido a la destrucción, porque todo quedó destruido. Y debido a la destrucción, Dios permite comer todo lo que se mueve y vive o será para mantenimiento, así como la legumbre y plantas verdes, os le he dado todo. Dios permite comer, en ese momento, comer carne por la emergencia, porque todo había quedado destruido. Y como todo había quedado destruido, Dios permite comer carnes limpias en ese momento. Siguiendo la formación en la cual Dios nos da, en ese momento Dios permite comer carnes limpias. Claro, carnes limpias permite comer Dios a ese pueblo debido a la emergencia. Porque debido a la emergencia es que Dios permite comer carne. Fíjate cómo ha ido pasando en el principio, cuando Dios hizo los cielos y la tierra. En el principio el plan de Dios es fructífero. Después que el hombre peca, se convirtió en vegetariano, porque Dios permite. Esa es la segunda fase. Cuando después del pecado Dios permite al hombre comer vegetales. Y en la tercera fase, debido a la emergencia, debido al diluvio que todo quedó destruido, Dios permite comer carnes limpias. Carnes limpias. Pero fíjese usted, cuando nosotros volvemos y leemos el libro de Isaías, en el capítulo 65, en el versículo 25, cuando nosotros vamos a Isaías, vemos y analizamos cuál es el plan de Dios para la nueva y futura Jerusalén, la nueva tierra prometida en la cual Dios nos promete para llevarnos a esa esperanza. Y fíjate, cuando leemos Isaías en el capítulo 65, en el versículo 25, lo que Dios tiene preparado para el pueblo de Dios. Fíjate que ese es el plan de Dios para la nueva Jerusalén, llevarnos nuevamente al plan original desde el inicio, en el Edén. Fíjate que qué hermoso es cuando uno empieza a escudriñar la santa palabra de Dios. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No aflijarán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Fíjate que cuando vemos y analizamos el plan de Dios, que es tan hermoso, vamos a volver nuevamente al plan original desde el inicio. ¿Cuál es el plan de original? Que vamos a ser fructíferos nuevamente. Fructífero, porque ese es el plan de Dios. El hombre en la creación y en la formación no necesita ni un gramo de carne, porque no lo necesita. El cuerpo no se lo está pidiendo porque no lo necesita. Porque el plan original, como Dios lo hizo al hombre, nos hizo fructífero. Todas las vitaminas, todo el alimento que el cuerpo humano necesita está en la fruta, en la semilla, en todo está ese poder que Dios hizo a través de las plantas, que es el alimento adecuado para el cuerpo humano. Gloria sea al Padre, creador del cielo y la tierra. Bueno,
vamos a seguir estudiando ahora la salvación por fe y por gracia. La iglesia sirve para llevarnos a Cristo Jesús. Jesús murió para salvarnos del pecado. Los pecados son apuntados por la ley. Sin ley no hay pecado. La ley nos muestra el pecado y nos condena. El Evangelio de Cristo Jesús nos muestra el perdón y la salvación. Somos salvos por el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Podemos vivir en armonía con la ley de Dios? Sin Cristo Jesús, la iglesia no tiene valor. Si no hay pecado, Cristo Jesús no necesitó morir. La gracia es rechazada cada vez que ignoramos la ley de Dios. El nuevo pacto no anula la ley de Dios. La ley la coloca en el corazón y en nuestra mente. Volviendo y siguiendo la formación en la cual ese fue el motivo en la cual por la desobediencia del hombre desobedecen el carácter de Dios, que es la ley de Dios, los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Y ese es el plan original en el cual nosotros vamos a volver a tener esa formación de pureza que Cristo Jesús nos enseñó. Vamos a tener el estudio completo en el cual Jesús nos enseña en su santa palabra. Vamos a estudiar en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14. ¿Qué nos dice el libro de Colosenses? Colosenses nos dice lo siguiente. Cuando leemos Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué quedó clavada en la cruz? Como me dice en el capítulo 2, versículo 14 del libro de Colosenses. Lo que quedó clavada en la cruz fueron las 600 leyes ceremoniales. Eso sí quedó clavada en la cruz. El sacrificio de animales sí quedó clavado en la cruz, porque moría el último cordero, que era Cristo Jesús. Eso sí quedó clavado en la cruz. Y entonces hay muchas religiones que toman este capítulo del libro de Colosenses, diciendo de que la ley de Dios quedó clavada en la cruz, distorsionando la verdad, distorsionándola, porque lo que quiere decir es el acta de los decretos, que sí quedó clavada en la cruz. Por eso hay que estudiar la palabra y llevarla al concepto de la verdad y buscarla a través de la Sagrada Escritura, porque ella nos dice la verdad. Y por eso la ley de Dios está vigente. Porque imagínense usted por un momento que la ley de Dios, como dice muchas religiones, que quedó clavada en la cruz. Entonces, si analizamos por un momento, matar es pecado, adulterar es pecado, robar es pecado. Pero ¿por qué sabemos que robar es pecado? Que matar es pecado, que adulterar es pecado, crear falsos testimonios que es pecado. ¿Quién nos indica? La ley de Dios. Entonces, si analizamos y vemos, la ley de Dios está vigente, porque eso es imposible que la ley de Dios estuviera anulada, como dicen muchas religiones. Porque a mí lo que me dice la palabra de Dios, que fueron las 600 leyes ceremoniales, eso sí quedó clavada en la cruz. Y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Cuando ya leímos Colosenses, ahora vamos a estudiar Romanos, en el capítulo 10, versículo 4. ¿Qué nos dice Romanos? Romanos nos está indicando en el capítulo 10, en el versículo 4,
Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo Jesús. ¿Por qué el fin de la ley es Cristo Jesús? El fin de la ley es Cristo Jesús cuando yo ando en la obediencia de su palabra. Ahí es el fin de la ley. Porque yo ando obediente a la palabra de Dios. Porque yo ando en la obediencia de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque estoy en armonía con Cristo Jesús. Y recuerde que aquí va la gracia de Cristo Jesús. Porque somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia de su palabra. Aquí va la gracia de Cristo Jesús. Aquí va la ley de Dios. Si yo ando en la armonía y en el gozo verdadero de Cristo Jesús, a mí la ley de Dios no me va a señalar, porque el fin de la ley es Cristo Jesús, porque la ley me lleva a Cristo Jesús, y por eso es el fin de la ley. Por eso que tenemos que entender la palabra y pedirle a Dios sabiduría y entendimiento, para nosotros entender el verdadero concepto en el cual Dios nos transmite a través de la Sagrada Escritura. Y no dejarse manipular, porque hay mucha gente que manipula la verdad. La hacen a su antojo para que tú creas que la ley de Dios quedó clavada en la cruz. Y por eso es bueno estudiar la palabra. ¿Y qué mejor amigo tiene uno cuando uno quiere saber la verdad? ¿Cuál es el verdadero amigo de uno? Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos nosotros la verdad? A través de su santa palabra, que son las Sagradas Escrituras. Y pedirle a Él entendimiento y sabiduría. Y Él nos da esa sabiduría, ese entendimiento, porque Dios nos enseña a nosotros a través del poder del Espíritu Santo, que Él nos enseña y nosotros vamos a entender el mensaje que Él nos transmite a través de la Sagrada Escritura. Y no dejarse usted creer por esos manipuladores que distorsionan la verdad de Dios. La base fundamental es estudiar la palabra de Dios. Y por eso, cuando ya leímos Romanos, ahora vamos a estudiar Gálatas. ¿Qué nos dice Gálatas en el capítulo 5, versículo 18? Vamos a estudiar Gálatas. Gálatas, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si yo estoy bajo el Espíritu Santo, estoy en la obediencia, estoy en la armonía, estoy en ese gozo, no estoy bajo la ley, porque ando obedeciendo el mandato de Dios, ando obedeciendo los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios, y estoy en armonía con el gozo verdadero de Cristo Jesús. Por eso no estoy bajo la ley. Fíjate lo hermoso y lo bello. ¿Y qué nos dice Romanos? Bueno, el fin de la ley es Cristo Jesús, porque yo ando en la obediencia de su palabra. Ahora vamos a estudiar Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Vamos a estudiar Primera de Timoteo. Primera de Timoteo en el capítulo 1, versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos, para los perjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¡Wow! ¿Se da cuenta? La ley, si tú andas obedeciendo la ley de Dios, bueno, tú andas justo, porque eres justo ante la ley de Dios.
Y como eres justo, estás bajo la gracia, va a estar sobre la armonía y en el gozo por la fe en el amor de Dios. Y a ti la ley no te va a señalar. Pero si yo ando matraqueando, robando, emborrachándome, cometiendo adulterio, matando, a mí inmediatamente la ley me está señalando. ¿Por qué? Porque estoy totalmente en la desobediencia de la palabra de Dios. Y por eso aquí me lo está explicando Primera de Timoteo en el capítulo 1 del versículo 8 al 10. Y por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Ahora vamos a estudiar Romano. ¿Qué me dice mi Romano? Vamos a estudiar Romano en el capítulo 7. Romano en el capítulo 7 me está indicando lo siguiente. Capítulo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomado en ocasión por el mandamiento produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjate que ¿quién me señala a mí el pecado? La ley de Dios. Pero si yo ando en la obediencia, estoy en la armonía y en la gracia, a mí la ley no me va a señalar. Por eso es bueno estudiar la palabra de Dios. Y cada día uno llenarse de esa fortaleza divina que Dios nos transmite a través del poder del Espíritu Santo. Yo los invito, pueblo de Dios, estudiemos la palabra para que ese gozo verdadero que Cristo Jesús nos transmite, Él nos enseñó esa formación, esa pureza. Él nos enseñó cómo nosotros debemos obedecer el mandato de Cristo Jesús. Él nos enseñó. Él nos enseñó. Entonces ahora vamos a estudiar Gálatas en el capítulo 3, versículo 24. Vamos a estudiar Gálatas. ¿Qué nos dice Gálatas en el capítulo 3? Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Si yo tengo fe, ando en la obediencia y vivo bajo la gracia de Cristo Jesús. Y por eso que la ley tiene que ir en armonía con la gracia divina. Somos salvos por gracia, por fe y por la obediencia de la palabra de Dios. Por eso yo los invito, pueblo de Dios. Vamos a seguir escudriñando tu santa palabra para que tú veas que la Sagrada Escritura nos lleva a la verdad. Y así le quitamos la máscara a muchas religiones que dicen que la ley de Dios quedó clavada en la cruz y que dicen que el domingo es el día del Señor. Le quitamos la máscara porque cuando nosotros andamos en la obediencia de la palabra de Dios, andamos en el cumplimiento de la formación a través de la gracia de Cristo Jesús. Y por eso vamos a estudiar Mateo. ¿Qué nos dice Mateo? Mateo nos dice en el capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Esta es palabra de Cristo Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, serán llamados en el reino de los cielos, más cualquiera que no lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! Fíjate lo que nos dice lo que nos dice Mateo en el capítulo 5, del versículo 17 hasta el 19. Ni una tilde de la J, porque Cristo Jesús vino a enseñarnos a cumplir la palabra. Esta es palabra de Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros estudiamos Lucas, en el capítulo 16, versículo 17, Lucas, capítulo 16, versículo 17, ¿qué nos dice aquí? Pero es más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frute una tilde de la ley. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Mira, cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, bueno, uno se llena de esa armonía porque eso es lo que Cristo Jesús nos enseña. Ahora vamos a estudiar Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. ¿Qué nos dice Juan? Capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si yo amo a Dios, al Padre creador del cielo y la tierra, yo guardo sus mandamientos. Si yo amo a Dios, porque ¿cuál es la base fundamental? Por eso que muchos dicen, no, que la ley de Dios quedó quebrantada y que quedó clausurada, que la eliminaron. Bueno, y cuando yo leo a Juan, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora, si me amáis. Ahora, fíjese usted, ¿por qué Dios da las tablas de piedra, da la ley de Dios en 2 tablas de piedra a Moisés? Porque los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios es amar a Dios. Amar a Dios. Y los otros 6 mandamientos es amar al prójimo. Ahí está. Amar a Dios es el poder supremo, es el poder de Dios. Por eso, si me amáis, guarda mis mandamientos. Esa es la gran diferencia entre amar a Dios y amar al prójimo. Por eso Dios la da en 2 tablas de piedra separadas, una de la otra. Ahora, cuando estudiamos Hebreos, en el capítulo 12, versículo 15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, o os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate, la amargura te lleva a desobedecer la palabra de Dios y se han contaminado. Por eso aquellos que guardan el domingo como el día del Señor están desobedeciendo a Dios. Lo están desobedeciendo totalmente. Porque cuando tú miras el concepto de la formación de los sagrados 10 mandamientos, está desobedeciendo el 4º mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. Por eso que tenemos que ver y analizar el concepto que Dios nos transmite a nosotros. Vamos a estudiar el libro de Santiago. El libro de Santiago en el capítulo 2, versículo 10. ¿Qué nos dice Santiago? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Aquí quiero llegar al concepto de aquellas personas, aquellas religiones que guardan el domingo. Las que guardan el domingo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Por lo menos
los que guardan el domingo están desobedeciendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el sábado. Lo están desobedeciendo y se hacen culpables de todo. Aquí lo dice su santa palabra. Entonces, por eso que tenemos que analizar y ver cuál es el concepto que Dios nos transmite a nosotros a través de ella. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Ir a la verdad. El domingo no es el día del Señor. El domingo fue creado por el hombre. En el año 321, el 7 de marzo del año 321, por Constantino, el emperador, el grande, que cambia la ley de Dios del sábado para el domingo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, ¿quién cambia los tiempos? Lo cambia el hombre. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. ¿Quién cambia la ley de Dios? El hombre. Aquí está, mira. Aquí está totalmente. Por eso que nosotros estudiando y viendo y analizando lo que nos dice su palabra. Mateo en el capítulo 22. ¿Qué nos dice Mateo? En el capítulo 22, por aquí vamos a estudiar 22, aquí estoy. 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó: ¿por qué tentarlo diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Jesús le dijo: amarás al prójimo tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero de los grandes mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. ¿Por qué? Porque amar a Dios significa los primeros 4 mandamientos de la ley de Dios. Y amar al prójimo significa los otros 6 mandamientos de la ley de Dios. Ahora vamos a estudiar Santiago en el capítulo 1, versículo 25. Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y la de la libertad y se persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino asesor de las obras, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando yo ando en la obediencia de la palabra de Dios, ando en armonía y en ese gozo verdadero de la palabra de Dios. Por eso, pueblo de Dios, vamos a fortalecernos en su santa palabra. Porque cuando nosotros estudiamos y analizamos y vemos lo que Dios nos transmite a través de la Sagrada Escritura, pues nos llenamos de ese gozo verdadero, de ese gozo de armonía y de ese gozo de amor. Vamos a estudiar Santiago en el capítulo 4, en el versículo 11. ¿Qué nos dice Santiago en el 11? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres asesor de la ley, sino juez. Por eso no tenemos que convertirnos en jueces. Por eso la ley de Dios es la que se encarga de llevarnos a la obediencia de la palabra, no convertirnos nosotros en juez, totalmente en jueces de la palabra. Esa es la formación. Que muchas veces pasa que hay muchas personas que quieren ser más que Dios, quieren ser prepotentes, quieren sentirse poderosos. No, hermano. Para eso está la ley de Dios, que es la que se encarga de llevar y de encargarse de hacer justicia divina. Es la ley de Dios. Ahora, cuando nosotros estudiamos
el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 10, ¿qué nos dice Apocalipsis? Vamos a estudiar Apocalipsis. ...19... 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús para adorar a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¡Wow! Mire qué hermoso, ¿eh? Ahí está el mensaje que Dios nos transmite a través de la Sagrada Escritura. Ahora vamos a estudiar Apocalipsis 14:12. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:12? 14:12. Aquí me dice lo siguiente. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¡Wow! Mire, esto es hermoso. Por eso todo es bíblico. Todo es un concepto en el cual Cristo Jesús nos lleva a esa formación, la doctrina del amor y de la bendición. Si yo ando en la obediencia de la palabra de Dios, ando en la gracia de Cristo Jesús, ando en la fe y ando en la obediencia de los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Ahora cuando estudiamos Apocalipsis 12, versículo 17, ¿qué me dice a mí Apocalipsis 12, versículo 17? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Y quién es el dragón? El diablo. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Wow! Esa es la obediencia de la palabra. Y Apocalipsis, ahora vamos a estudiar Apocalipsis 22:7. ¿Qué nos dice Cristo Jesús en Apocalipsis 22:7? 22:7, vamos a estudiar. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¡Wow! Fíjate lo hermoso que Dios nos transmite aquí. Bienaventurado el que guarda las profecías de este libro. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito a ustedes a escudriñar la Sagrada Escritura. Porque aquí, una vez más, Cristo Jesús nos explica. Él nos enseña el mensaje. Porque aquí Él me dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Si yo ando en la obediencia de su palabra, ando obedeciendo ese mandato de la palabra de Dios, estoy viviendo en esa armonía y en ese gozo verdadero que es su palabra. Por eso, pueblo de Dios, yo los invito cada día a buscar a Dios. Arrepiéntate, busque a Dios de corazón, porque los tiempos se acercan. Están cerca los tiempos del fin. Por eso, hoy quise traer este estudio sobre el plan de Dios original desde el principio y la ley de Dios. Esa es la formación en la cual Cristo Jesús nos enseña esa verdad. No se deje manipular. Estudie usted mismo la palabra de Dios, escudriñando la Sagrada Escritura. Analícela y véala. Aprenda de la palabra de Dios que está escrita en la Sagrada Escritura. Implórele a Dios que te dé sabiduría y doble rodilla y pídele al Padre Creador para que te dé sabiduría y entendimiento a través del poder del Espíritu Santo. Él te enseña a entender usted cada día la palabra de Dios y no te dejes manipular por aquellos manipuladores que manipulan la verdad. Por eso yo los invito a escudriñar la santa palabra de Dios. Bueno, pueblo de Dios, gracias a nuestro Padre Creador que hoy tuvimos una
un día muy bonito porque estudiamos esa santa palabra. Bueno, que Dios derrame muchas bendiciones sobre cada uno de ustedes y Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, amén. Amén. Dios me lo bendiga.